Muy buenas noches. Hoy empezaremos con lo que es la presentación de lo que es nuestro proyecto de portafolio de actividades, el cual expondremos todos nuestros compañeros y a continuación todos mis compañeros empezarán a explicar cada uno de los temas siguientes. Como primer término, nuestra compañera Lady nos hará una pequeña introducción al derecho. Comenzaremos definiendo lo que es el derecho, que es un conjunto de reglamentos, normas y leyes que están establecidas por instituciones que rigen dentro de una sociedad. El objetivo del derecho es regular el comportamiento de las personas y está dividido entre público y privado. El público se encarga de las relaciones entre estados y organizaciones y el privado ayuda al cumplimiento y la satisfacción de las necesidades de cada ser humano. El derecho cuenta con 4 fuentes, que es la ley, doctrina, jurisprudencia y costumbre. La ley es establecida por la autoridad y si no se llega a respetar puedes obtener una sanción. La doctrina son los que analizan el derecho y se utilizan sentencias o leyes. La jurisprudencia refiere a un error cometido por el tribunal en el juicio y la costumbre es una acción constante en un acto jurídico. Todas estas se apoyan por las leyes establecidas. Como comentaba anteriormente, se deriva entre público y privado. El público es el constitucional, administrativo y penal. El constitucional tiene normas que imponen relaciones sociales. El administrativo se encarga de los procesos de administración y la seguridad social. Y el penal son leyes del Estado para los problemas de criminalidad. En el derecho privado vamos a encontrar el civil, el mercantil, el laboral, que en el civil son obligaciones aplicadas en contratos de relaciones en familia. En el mercantil son normas en comercio y sus relaciones, y en el laboral respaldan al trabajador en relaciones al patrón. El derecho internacional tiene el público y el privado también, y son el público normas establecidas sobre la relación del Estado y un organismo internacional, y en el privado son normas establecidas sobre la relación del ser humano y un sujeto internacional. A continuación, nuestro compañero Oscar nos hablará un poco de la división del derecho público. Bueno, para entender la división del derecho, tenemos que entender que hay público y privado. La división del derecho público se define como una forma de ordenamiento relacionados al poder público. Esto es todo lo que involucra al Estado con la sociedad. Se divide en procesal, penal, constitucional y administrativo, como ya lo mencionaron antes. En base al derecho privado, de este lo vamos a definir como un encargado de regular actividades y relaciones entre los ciudadanos, con el fin de generar una igualdad entre todos los miembros de la sociedad. Este se va a dividir en agrario, mercantil y civil. El siguiente tema es juicio y tribunales. Para esto tenemos que definir cada cosa. En un juicio se entiende como un proceso en el cual se revisan los actos realizados para obtener unos instrumentos de juicio. Esto es un derecho que tenemos todos como ciudadanos para que en caso de ser acusados podamos defendernos. Y los tribunales son el lugar físico donde los jueces y magistrados se encargan de aplicar estas leyes y sentencias a todos los sentenciados o acusados. Realizan actividades para hacer justicia y las clases de tribunales son unipersonales, colegiados, ordenados, especiales, arbitrales, de instrucción, sentenciadores, inferiores y superiores. Eso va a depender del caso que estén llevando y la acusación a la que eres acreedor. Las ramas del derecho positivo son para fundamentar la distinción entre lo público y lo privado. En el público y en el privado, ya lo vimos antes, en el privado vamos a entender lo que es el derecho civil, comercial, laboral y rural. Y en el público, el constitucional, administrativo, penal, internacional público y el eclesiástico. El tema del derecho constitucional. Este se encarga de regular y controlar, analiza y organiza la organización del Estado en sí. Esto con el fin de controlar las leyes y tiene como objeto de estudio todo lo que es el poder público,
como gobiernos, senadores, todos los encargados a disponer de leyes para los ciudadanos. Y en cuanto al derecho civil, este es el responsable de controlar los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. Se encarga de personas, obligaciones, intervienen en autoridades judiciales, registro civil, notarios públicos, registro público de propiedad, y también se encarga de bienes y contratos. El derecho civil, más que nada, se encarga de que todo sea igual y que se respeten los derechos que ya tenemos como ciudadanos, y de cierta forma nos ayudan a protegernos contra alguna acusación. Por esto se van a denominar a las autoridades judiciales, al registro civil, notarios públicos y registro público, con el fin de avalar estos derechos que se nos han otorgado. Ok, a continuación nuestro compañero Dante nos hablará un poco de los derechos como el laboral, penal, mercantil, administrativo, procesal y electoral. El derecho penal se encarga principalmente de clasificar los delitos. Estos delitos se difieren entre delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad y delitos federales o militares. Los delitos contra la vida principalmente son como las lesiones, el homicidio, el infanticidio o el aborto en algunos estados. Los delitos contra el patrimonio son el robo, el abuso de confianza, los fraudes, la extorsión. Los delitos contra la libertad y el libre desarrollo hablan acerca de como el hostigamiento sexual, el abuso sexual, la violación y el incesto. Los delitos federales y de obra común y militares son como los delitos como el de segundo citado en el ordenamiento, que son como los procedimientos federales, que son desde abuso de confianza hasta cargar con cosas ilícitas. Los delitos de orden común implican los intereses de los particulares, que son como y los delitos militares son de orden militar. El derecho laboral es un sistema de normas con principios e instituciones jurídicas que regulan la relación del trabajador con mira a la realización integral de la justicia social. Su estructura es en derecho individual del trabajador, el derecho sindical, el derecho procesal del trabajo, el derecho procesal de prevención social. Las fuentes formales son un sistema de fases y las fuentes históricas son los documentos que avalan todo esto históricamente, y las fuentes reales son los elementos que vienen en la Constitución. El derecho mercantil es la rama del derecho que estudia principalmente todas las transacciones que se hagan. Los principios se dividen en la buena fe, que es el modo sincero que proceden las partes en los contratos de naturaleza. La verdad sabida, se presume que las partes contratantes en materia mercantil conocen la verdad y alcance de sus derechos. Y la intención de lucro en el actuar de la persona de qué tanto quiere llevar ganancia. Las características de estas son el derecho profesional, el derecho progresivo, el derecho consentido y el derecho global o internacionalizado. El derecho procesal es un sistema de normas o principios e instituciones jurídicas que regulan las relaciones del trabajo, como la realización integral de la justicia social. Se devuelve en el proceso de individualización que viene del derecho constitucional, el derecho procesal legislativo, el derecho procesal administrativo y el derecho procesal judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho procesal judicial es todo el proceso que tiene como el área penal, el derecho procesal administrativo, todas las oficinas administrativas que tiene el gobierno y el proceso que tienes que llevar para cualquier requisito. El derecho procesal legislativo son los derechos que tienes tú como ciudadano por parte de la legislación, y el derecho constitucional
Edgar. los procesos que tienes que llevar para hacer valer tu constitución. El derecho electoral se divide, bueno, las características del derecho electoral es que son libres, auténticas y periódicas. ¿Qué quiere decir libre? Que tienes la libertad de derecho para votar por quien tú quieras. Auténticas, que la voluntad del votante tiene que ser real, que él quiere votar por esa persona. Y periódicas, que tienen que ser por cierto tiempo, ya depende de sean municipales, estatales o federales. La fuente de originarias es la Constitución, las derivadas es la ley y las fuentes delegadas son dependiendo de cada municipio o estado. El sufragio es el voto sufragio activo o sufragio pasivo. El activo quiere decir el derecho que tiene cada ciudadano de votar y el pasivo es al ser votado, o sea que tú te puedes, si quieres ser elegido con algún título político, puede ser elegido. Derecho internacional es el organismo que regula las leyes de los estados, los acuerdos y tratados internacionales, así como las notas diplomáticas y las enmiendas de los protocolos. Sus principales características o principios son el que se promueve el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Como segunda característica, las relaciones se encuentran sujetas a las leyes generales que se relacionan con el desarrollo de la sociedad. Como tercera, existe una coexistencia pacífica. En una cuarta instancia hay una igualdad soberana. Y como quinto elemento hay una autodeterminación. El siguiente tema es hablar sobre la personalidad en el derecho civil. Pues básicamente es la amplitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Implica la capacidad para ser titular de sus derechos y deberes. Tenemos varios atributos. El primero de ellos es que tenemos que considerar un nombre, que esto sirve para individualizar e identificar individuos. Por consiguiente, tenemos capacidad, son sujetos activos y pasivos de relaciones jurídicas. Tenemos el domicilio, que es el lugar de permanencia del individuo. Tenemos la nacionalidad, que es un vínculo jurídico con uno o varios estados. Y por último tenemos el patrimonio, que son bienes propios de la persona. Ahora, esto es un conjunto en sí de características de conducta que nos diferencian unos de otros. Obviamente hay que tener en cuenta que es la suma total de las características físicas, mentales y sociales de un individuo. Tenemos una condición establecida por el orden jurídico a una entidad determinada a la que se atribuyen derechos y obligaciones. Siguiente, hablemos de características de la personalidad en el derecho. Bueno, aquí contamos con una nacionalidad o domicilio, como anteriormente lo mencionamos. Tenemos un registro, tenemos registrado de la misma manera que lo mencioné anteriormente, un domicilio, un nombre. Tenemos derechos y obligaciones jurídicas, según la forma que adapten. Y se toma en cuenta un patrimonio. Y tenemos la fecha de nacimiento o constitución. Tenemos también instituciones de representación, como lo es la persona, que se define como aquel ser que tiene aptitud para intervenir en una relación jurídica como actor o pretensor, o bien como sujeto obligado. En un segundo lugar tenemos familia, que son personas unidas por lazos de sangre o por afinidad, sustentando un vínculo afectivo y jurídico. Y al final tenemos el ya mencionado patrimonio, que viene dado por el conjunto de relaciones jurídicas apreciables en dinero. La persona en el derecho, pues básicamente es todo ente capaz de tener facultades y deberes. Estos se dividen en personas físicas y personas morales. Personas físicas corresponde al sujeto individual, es decir, al hombre en cuanto tiene obligaciones y derechos. Por personas morales se otorgan a las instituciones dotadas de personalidad. Puede ser un sindicato, una sociedad mercantil, entre otras cosas.
Después vamos a definir lo que es una persona extranjera en el derecho. Se entiende que es quien pertenece a una nación, ya sea por origen o por naturalización de la población de una nación determinada. Esto aplica tanto a las personas físicas como a las morales. Por consiguiente, se considera persona extranjera una persona física que por nacimiento, por familia o naturalización no pertenece a nuestro país. Y por persona moral, pues será toda persona extranjera moral que se constituye conforme a las leyes de otro país. A continuación, nuestro compañero Diego nos hablará un poco de la capacidad en el derecho. La capacidad del derecho se define como la aptitud de un ciudadano para asumir sus derechos y obligaciones. Esta se divide en 2 grados. El primer grado sería la capacidad de goce, el cual nos indica que al nacer un individuo ya goza de derechos y obligaciones. El segundo grado sería la capacidad de obra o de juicio, que nos indica que un ciudadano o una persona puede ejercer sus derechos por voluntad propia. Esto se refiere a personas que se podrán defender ante un juicio o demás, sin necesidad de un abogado. También tenemos las instituciones jurídicas, que se dividen en 5 diferentes tipos. Las instituciones familiares, que agrupa el rol de cada miembro de la familia, como papá, mamá, hijos. Las instituciones educativas, que transmite elementos culturales. Las instituciones políticas, que administra y gobierna la sociedad. Instituciones económicas, que administran los gastos del Estado. Instituciones religiosas, que regulan las leyes morales, según el tipo de religión. Bueno, el siguiente tema serán las acciones. Las acciones es la determinación o exigencia de un sujeto frente a otro. Estas se dividen en reales o personales. Las reales se ejecutan contra una persona que tiene en pertenencia a algo. Estas acciones se dividen en derechos, se dividen en 2, las reales y las personales. Las reales son las que se ejecutan en contra de un individuo o un bien material. Las personales son en las que un individuo ejerce un derecho o una obligación. Las excepciones. Las excepciones son oposiciones que el demandado formula. Se consideran limitaciones del derecho, tienen características de demanda o contrademanda. Sus elementos son el derecho, titular, presencia, interposición, objeto, esencia y finalidad. Obligaciones. Las obligaciones son el vínculo jurídico que compromete a un individuo a pagar a otro alguna cosa. Son capacidades que tiene una persona para que otra desarrolle una conducta óptima. Elementos. Los elementos son factores esenciales que debe cumplir la obligación. Si no cumple con estos factores, es imposible la existencia de la relación jurídica, los cuales son sujeto activo y pasivo, objetos, causas eficientes y fuente. Transmisión y extinción del derecho. Transmisión. Cambia la persona del acreedor a la obligación. La obligación continúa siendo la misma bajo las mismas condiciones. Existe la cesión de crédito donde el acreedor es obligado a transferir sus derechos a un tercero. Extinción. Refiere al hecho de que la obligación deja de existir. Es un derecho jurídico que destruye la relación obligatoria entre el acreedor y el deudor. Para que se lleve a cabo esta, está bajo las normas de liberación, novativo, confusión y muerte. Ok, ahora en los actos jurídicos, sus elementos de existencia y validez, estos se refieren a un hecho que interviene en la decisión humana y es sancionada por el derecho en el cual produce efectos jurídicos. Esto se puede dividir en accidentales, naturales o esenciales, los cuales en las esenciales son aquellos que, sin los cuales el acto jurídico se podría dar aún. Los naturales son los que normalmente se lleva el acto jurídico. Los accidentales son los que son incorporados al acto jurídico de forma autónoma.
sin que afecte su validez. En cuanto a la asistencia de validez, está conformado por el sujeto, la forma, objeto y causa. En cuanto a la validez, se brinda una asistencia sana del acto, que es la voluntad, el objeto y una causa de la capacidad. También, en cuanto a la emancipación, este se refiere a una persona que es menor de edad, que no puede tomar decisiones sobre sí mismas y sobre sus bienes. Eso es decir, que una persona que está menor de edad, joven, quiere hacer sus propias decisiones, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de sus desventajas es de que no puede pedir préstamos ni transmitir bienes. También no puede pedir la partición de una herencia ni repartir con los demás. Esto se debe a unas causas, por ejemplo, cuando por el matrimonio, por el divorcio de los padres, normalmente se da en los jóvenes que sufren estos tipos de casos. En cuanto a la incapacidad del derecho, este tema es muy fundamental en todos los aspectos, ya que se refiere a una ley que te priva a las personas de sus derechos y obligaciones que no pueden obrar por sí mismos, lo que se les declara incapaces. A la hora de que no pueden hacer nada, se les declara, pues, como dice ahí, incapaces, por lo que se les da una incapacitación, ya sea por un accidente laboral, una enfermedad o X cosa, ¿no? Eso se clasifican ya sea de forma natural, civil, de protección o de defensa, así como sus regímenes que tiene, que puede ser de presentación, de asistencia y de autorización. En cuanto a los convenios y los contratos, estos dos términos se refieren a dos acuerdos. Los contratos son acuerdos entre dos o más partes o personas que se comprenden recíprocamente a cumplir una serie de condiciones. Esto es decir, pues que tanto como una persona como la otra tienen que cumplir las condiciones. Y en cuanto a los convenios, también es un acuerdo, pero aquí se trata sobre un asunto en particular. En cuanto a su clasificación, los contratos se dividen en preliminares y definitivos. En cuanto a los preliminares, se clasifican a promesa, opción, intención, juego y apuesta. En cuanto a definitivos, está la compraventa, donación, la permuta, el mutuo arrendamiento, los préstamos, depósitos, comodato, o prestación de servicios técnicos o profesionales. En cuanto a los convenios, se clasifica ya sea de modo específico, marco, bilateral, plurilateral, colectivo e internacional. Uno de sus puntos es de que, o elementos que lo conforman, es la existencia y la validez, ya sea el consentimiento, objeto, forma y la capacidad. Estos tipos de conceptos, como bien observaron, son dos términos los cuales se refieren a acuerdos, ya sea para cuando se quiera adquirir algo, se quiera vender algo, se quiera donar, ya sea dinero o cualquier cosa, se necesitan hacer todos estos tipos de contratos, ya que son condiciones que se deben acordar y hacer. Siguiente, pues como lo comentaba mi compañero, anteriormente los contratos preliminares podemos decir que es aquel mediante el cual una de las partes o bien las dos partes se obligan a celebrar un momento interior que es otro contrato, que por lo cual se llama un contrato definitivo. Tenemos que se clasifica en diferentes partes. Los contratos definitivos consisten en la obligación por hacer, pues no hay otra que no sea una formalización futura en un nuevo contrato. Esto se divide en diferentes tipos. Tenemos lo que son los tipos de préstamos, compra y venta, permutua, mutuo arrendamiento, comodato, depósito y prestaciones. En estas, las cuales los préstamos es el presentamiento de entrega al prestatario una cosa que puede ser o no fungibles por cierto tiempo y se le devuelve. En compra y venta se considera bilateral, una de las partes se obliga y se entrega un objeto u cosa determinada a otra en cambio de una transacción o monetaria. Como podemos ver, son diferentes tipos.
lo cual son muy extensos y tenemos diferentes características. Como por ejemplo tenemos el comodato, que es un préstamo de un bien que debe devolverse sin daños al comodante, que tiene características que es gratuito, real y unilateral, que es el derecho del trabajo. Y tenemos como, por ejemplo, que habla de los antecedentes, de los principios, de las relaciones con otras y ciencias no jurídicas, relaciones con otras ciencias jurídicas, lo que es la naturaleza del derecho de trabajo, las características del derecho del trabajo y el concepto. En antecedentes tenemos que el derecho laboral nació a consecuencia de las necesidades de regular las relaciones entre el trabajador y el patrón, con la finalidad de ser equitativos los derechos y las obligaciones tanto de una parte como de la otra. En nuestros principios tenemos que según la guía de los derechos de los principios son la concreción de los valores universales de seguridad y justicia, igualdad, entre otras cosas, que responden a la esencial del sistema normativo del 2010. Como tenemos la relación con otras ciencias no jurídicas, tenemos lo que es el derecho constitucional, el derecho a la seguridad social, el derecho civil y el derecho procesal. Para conformar con otras ciencias jurídicas, tenemos lo que es el derecho mercantil, el derecho internacional privado, el derecho internacional público, el derecho administrativo y el derecho fiscal. Por consiguiente, en el siguiente mapa hablamos de lo que son los contratos, la implementación de los contratos. Hablamos acerca de lo que es la implementación de los contratos. ¿Qué puede pasar en dado caso de que estos contratos no se cumplan? Es la violación a unas normas de trabajo cometidas por los patrones directivos sindicales o por los trabajadores, ya sea en cualquiera de las dos partes, tanto el patrón o el trabajador. Se tomará en cuenta el carácter internacional o no, o de la acción u omisión constitutiva de la infracción. Como segunda cosa que se tomará en cuenta será la gravedad de la infracción, los daños que se hubieran producido o puedan producirse, la capacidad económica del infractor y por último tenemos que es la reincidencia del infractor en dado caso de que sea el patrón o algún trabajador. En dado caso de que se coloque una residencia, se duplicará la multa impuesta por las infracciones anteriores, cualquiera de los 5 puntos anteriores. Como por esto tenemos que el artículo 993 de la Ley Federal del Trabajo, al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilización exclusiva de los trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos, se le impondrán multas por el equivalente de 250 a 25,000 veces la unidad de medida y actualización. Por otra parte, el artículo 995 menciona que al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracción 14 y fracción 15, las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se les impondrá una multa equivalente de 50 a 25,000 veces la unidad medida y actualización. Mi compañero les hablará del siguiente cuadro. A mí me tocó lo que hablamos sobre lo que es el derecho laboral y a continuación tenemos lo que son las utilidades, que nos habla que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determina la Comisión Nacional para las participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Las siguientes son las primas vacacionales. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. Antigüedad. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Aguinaldo. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente al 15 días de salario por lo menos. Vacaciones. Los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales, hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Jornada laboral. Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Salario. Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Trabajador. Es la persona física que presta a otra
física o moral un trabajo personal subordinado. Patrón. Es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. A continuación les hablaré sobre algunos derechos y obligaciones del patrón, según la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 132, una obligación del patrón es pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes de la empresa o del establecimiento. Otra es guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra u obra. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Expandir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días de trabajadores del salario percibido. Por siguiente, vamos a hablar de algunos derechos y obligaciones del trabajador, según la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132. Cumplir las disposiciones de normas de trabajo que se les sean aplicadas. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, cuya autoridad estará subordinados en todos aquellos los trabajadores. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y forma y tiempo. Dar aviso inmediato al patrón en caso de alguna fuerza mayor que pase. Reglamento Interior de Trabajo. Según la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 422 y 423, el Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de trabajos en empresas u establecimientos. La primera regla es horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada, lugar y momento que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo, día y lugares de pago, norma para el uso de asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, fracción quinta. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. A continuación, van las rescisiones de las relaciones de trabajo. Consta de ocho motivos. El primero es enseñarlo al trabajador o, en caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado por certificaciones falsas o referencias en las que no se atribuye el trabajador capacidad. Segundo, incurrir al trabajador durante sus labores en faltas de prioridad o orandez. Motivo 3, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados de la fracción anterior. Motivo 4, cometer al trabajador fuera del servicio contra el patrón o sus familiares o personal directivo administrativo. Motivo 3, ocasionar al trabajador intencionalmente prejuicios materiales durante el desempeño de los labores. Motivo 6, ocasionar al trabajador los prejuicios de que habla la fracción anterior. Motivo 7, comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido. Motivo 8, cometer al trabajador actos inmorales o de hostigamiento, de acoso sexual. Precisiones de las relaciones de trabajo para el trabajador. Motivo 1, engañar al patrón o, en caso, la agrupación patronal de proponerle el trabajo. Motivo 3, incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores. Motivo 4, reducir el patrón el salario del trabajador. Motivo 5, no recibir el salario correspondiente en la fecha correspondiente. Motivo 6, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón. Motivo 7, la existencia de un peligro grave para la seguridad de su salud, del trabajador o de su familia. Bien, a continuación les voy a explicar lo que viene siendo el contrato ley. En el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo, nos menciona que el contrato ley es un convenio colaborado entre uno o varios sindicatos de trabajadores
y varios patrones. Su principal objetivo es establecer condiciones las cuales deben presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declararlo obligatorio en una o varias entidades federativas. El siguiente artículo, que es el 405, nos menciona que los contratos ley pueden celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local. En el artículo 413 podemos ver que en el contrato ley podrán establecerse las cláusulas a que se refiere el artículo 395. Su aplicación corresponderá al sindicato administrador del contrato ley de la empresa. Seguido de eso, encontramos lo que es el contrato colectivo. En el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo podemos encontrar que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones. Su principal objetivo es establecer las condiciones las cuales deben presentarse el trabajo a una empresa o establecimientos. En el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo podemos encontrar que el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Se hará triplicado entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En el artículo 395 nos menciona que el contrato colectivo podrá establecer que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. En esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte de dicho sindicato. Después tenemos que es un sindicato. En el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que el sindicato es la asociación de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses de cada establecimiento. El artículo 361 nos menciona que los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades o nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. En el artículo 368 nos menciona que los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria y de varios oficios. Por último, tenemos lo que viene siendo la huelga. El artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. En el artículo 441 podemos encontrar que para los efectos de este título, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. En el artículo 444 podemos ver que huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Y por último, en el artículo 445 podemos ver que la huelga es ilícita dentro de dos formas o dos razones diferentes. La primera es cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o los establecimientos o las mismas propiedades. Y el segundo es en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que son dependientes del gobierno. En esta parte, pues, damos por concluido lo que es la materia de legislación y aquí hacemos entrega de lo que es el portafolio de actividades, las cuales fue en colaboración con todo mi grupo, de los de Quinto B, de Ingeniería Industrial, y le damos gracias a la maestra, de quien fue aporte de todo este trabajo, Dinora Sayora Lara Camacho. Y damos por concluida la sesión.